Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 20 de junio del 2014. Recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. La tarde de hoy tenemos el tema Guía de Atención Integral de Hipertensión Arterial 2013, la guía del Ministerio de Salud de Colombia. Nos acompaña como facilitador el doctor Dagnover Aristizábal Ocampo, médico especialista en medicina interna y cardiología, especialista en hipertensión y riesgo cardiovascular. El doctor Dagnover estará explicando el tema durante unos 40-45 minutos y finalizando el tema vamos a tener un espacio para las preguntas, 15 minutos de preguntas, donde el doctor tratará de resolverlas todas y cada una de ellas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a pasarles un enlace para que por favor registren su participación. Recordemos que estamos grabando la teleconferencia para que la puedan apreciar en otro momento, y los dejo entonces con nuestro facilitador, el doctor Dagnover Aristizábal. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos entonces a revisar la guía colombiana de hipertensión arterial que surgió a través de un trabajo que se realizó en el año 2011 y 12 para consolidar con un grupo grande de trabajo de distintas áreas esta nueva guía para Colombia. Lo más importante de la guía es que utiliza, como en todas las guías, la medicina basada en evidencia, buscando apoyarnos en la mejor evidencia disponible para poder lograr con ello establecer pautas que sean más uniformes en la práctica diaria. Vamos a hacer un recorrido a través de lo que se llaman las preguntas básicas que se buscó responder en la guía, en razón a que el tema es tan extenso y es necesario bajarlo a un nivel que sea suficientemente aplicable en la práctica diaria. Quisiera empezar básicamente diciendo que dentro de todo lo que es hoy por hoy el nivel de conocimiento que existe en medicina, se tiene claro que hay grandes retos porque en la salud pública existe tal grado de conocimiento que es necesario priorizarlo. Entonces, dentro de ese tipo de ejercicio de priorización, se ha visto qué es lo que puede ser más importante para las próximas décadas, y quizás el mensaje que se quiere traer desde distintos organismos como la Organización Mundial de la Salud es que con el conocimiento existente nosotros podemos lograr un altísimo impacto en salud en nuestras comunidades. Es más un problema de cómo organizar ese conocimiento, y entre los grandes retos en salud del siglo XXI en salud pública está el establecer una forma de organizar ese conocimiento para que sea útil. De manera que la guía es una de esas tareas que busca coger tanto conocimiento existente y llevarlo a un documento que sea de aplicación práctica para toda la comunidad médica, para la enfermería, para los distintos servicios que tienen que ver con el paciente hipertenso en Colombia. La elaboración de una guía es un trabajo interdisciplinario donde participan distintas áreas que están básicamente involucradas en el cuidado de esta población, tanto clínicas como de otras áreas relacionadas con la salud pública, el trabajo social, la salud comunitaria, y todos esos actores deben reunirse para evaluar distintas preguntas que se hacen en relación a la patología que estamos tratando, en este caso la hipertensión arterial. La guía colombiana fue encabezada por un líder del proyecto, que es el doctor Juan Carlos Villar, de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, y a través de la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia se hizo la coordinación de otros aspectos académicos de la guía, donde participamos varias sociedades científicas, entre ellas la Sociedad de Cardiología, en la cual yo estuve en representación. Hay una serie de otras personas dentro del equipo de trabajo que coordinaron la metodología para que desde el punto de vista estadístico tuviéramos suficiente soporte, y algunas de las preguntas de lo que se llaman evaluación farmacoeconómica de una guía, que están allí listados, es un número extenso de personas, es solo para que vean el alcance del tipo de personas que deben participar en ella. Empecemos por un aspecto práctico de lo que es hacer una guía. Una guía necesita una metodología que se llama la metodología de respuesta a la pregunta de interés dentro del problema clínico a resolver. Entonces eso se hace con una metodología que se llama las preguntas PECOT,
que son básicamente la inicial de los distintos aspectos que comprenden esas preguntas. Ustedes ven a su izquierda, la P tiene relación con el paciente o a quien compete la pregunta, o como está dicho allí en el contenido, en qué pacientes estamos interesados en evaluar la pregunta. En la parte de exposición hace referencia a qué intervención es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo reducción en la sal en la dieta, estamos reduciendo un fármaco, estamos hablando de un fármaco y ver cuál es su efecto en esos pacientes que estamos considerando. Hay que tener un grupo de comparación para poder hacer, desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, una valoración apropiada dentro de lo que llaman los ensayos clínicos. Tenemos que medir el resultado que queremos ver, es decir, si nosotros estamos haciendo una reducción en el consumo de sodio en la alimentación, tenemos que medir si esa reducción en el consumo de sodio disminuye la presión arterial o qué otros eventos estamos considerando como resultados o outcomes, como se dice el término en inglés, de la intervención que estamos proponiendo. Y finalmente, ¿a qué tiempo? ¿A cuánto tiempo? ¿A 5 años? ¿A 2 años? ¿En el primer año? Eso debe ser parte de la pregunta. Entonces, haciendo un ejemplo, yo puedo decir, quiero medir en pacientes hipertensos adultos si la actividad física realizada con una frecuencia de 30 minutos durante 5 días a la semana, en comparación con un grupo que no realiza ejercicio, disminuye la aparición de hipertensión y disminuye el peso de esa población en el primer año de realizar esa actividad. Esa es una pregunta. Yo debo ir a la literatura a ver dónde están los distintos ensayos clínicos que tratan de responder esa pregunta. Entonces, todas las guías hoy se basan en ese tipo de metodología. Hay que elaborar entre 20 y 40 preguntas para responder usando una metodología muy estricta que mide las publicaciones y con ellas saca los resultados para poderlo llevar a la respuesta que aparece en la guía. Miremos entonces en el caso de la Guía Colombiana de Hipertensión cuáles fueron las preguntas que se buscaron responder, porque eso nos da una magnitud de cuál es el tipo de documento que queremos generar y a qué población aplicarla, como acabo de mencionar. Se hizo por módulos. Un primer módulo tiene que ver con la prevención de la hipertensión. Aquí están las preguntas que se buscaron responder. ¿Qué población se encuentra en mayor riesgo de desarrollar hipertensión? Eso es una pregunta epidemiológica importante. ¿Qué proporción de adultos jóvenes debería ser objeto de programas de prevención de hipertensión? ¿Cuál es el impacto del ejercicio, la reducción de peso corporal o el consumo de sal sobre el desarrollo de hipertensión? ¿Y cuál es el impacto de programas de intervención comunitaria para prevención de la hipertensión? Fíjense que todas esas preguntas tienen que ser resueltas con una metodología que nos permita, a través de ensayos clínicos hechos en la literatura, que estén publicados en distintas naciones del mundo, respondernos si eso es o no un aspecto importante dentro del cuidado de esta enfermedad. Para la parte de diagnóstico se hicieron varias preguntas, entre ellas, por ejemplo, ¿qué proporción de adultos ha medido y conoce sus cifras de presión arterial? Eso tiene un fin epidemiológico y es promover en las comunidades y entender si las personas se cuidan en términos de saber cuál es su cifra de presión arterial. Se midió dentro de la guía si eso era una pregunta frecuente y si estaba resuelta en la literatura. ¿Qué grado de conocimiento hay en el público sobre el umbral de diagnóstico de hipertensión? ¿Saben las personas cuál es el valor límite de la presión en una comunidad? Lo sabemos en Colombia, lo sabemos en Medellín o en un municipio o en una región donde estemos. ¿Qué proporción de la población se encontraría con hipertensión haciendo un tamizaje? También es importante para saber la prevalencia de la enfermedad. ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico que tiene, por ejemplo, la toma de consultorio para hacer el diagnóstico de hipertensión, o si hay otros métodos mejores? En este caso, por ejemplo, el uso de la monitoría ambulatoria, que ha sido de los temas más importantes que han aparecido en el área de hipertensión. ¿Qué otros factores de riesgo cardiovascular existen en los hipertensos y cuál debe ser la conducta ante ellos? ¿Y qué proporción de pacientes con hipertensión se encuentran en alto riesgo de eventos cardiovasculares? Ahí está el compendio de las preguntas clínicas del módulo de diagnóstico. La parte relacionada con el tratamiento abarcó otras preguntas que básicamente es, por ejemplo, ¿cuánto baja la presión con los cambios de estilo de vida? Es una pregunta muy importante que debe ser resuelta a través de una búsqueda sistemática de la literatura. ¿Qué proporción de pacientes
de los que existen y se diagnostican requieren tratamiento farmacológico. Igualmente, cuánto requieren tratamiento con un medicamento o con varios, y cómo se comportan las combinaciones en los hipertensos. Hay que ir a la literatura a buscar muchos ensayos que existen al respecto. ¿Cuál sería la combinación mejor para un paciente que tenga un riesgo bajo o medio? Eso también hay que responderlo para poder dar la recomendación final al día a día en la práctica clínica. ¿Y cuáles son más efectivos en la prevención del daño renal, en la prevención del accidente cerebrovascular o de la cardiopatía hipertensiva o de la enfermedad cardíaca isquémica? Hay que ir una a una haciendo respuesta a esos distintos interrogantes. Para el seguimiento de los hipertensos se hicieron otra serie de preguntas, y dicen que ya vamos llegando hasta 25 preguntas, donde se consideró, por ejemplo, qué es lo que se espera que se consiga con los cambios de estilo de vida, en términos de presión y en términos de otros hallazgos. ¿Cuál es la adherencia que los programas ofrecen en cuanto al tratamiento farmacológico, dependiendo del tipo de fármaco que se elija? ¿Cuáles deben ser las metas? Si hay variación en la meta, por ejemplo, entre diabéticos y los que no son diabéticos, que ha sido una pregunta en los últimos tiempos. ¿Qué estudios diagnósticos son los más eficaces para reducir o para identificar el daño órgano blanco? ¿Cómo están hechos los programas y si los programas sirven dentro del manejo de la hipertensión? Es una pregunta muy importante para Colombia, porque en Colombia se acostumbran los programas de hipertensión. ¿Cuál debería ser la frecuencia con la que se sigue un hipertenso? También es una pregunta muy importante. Cada 3 meses, cada 6 meses, ¿quién lo debe seguir? ¿Es la enfermera? ¿Es el médico general? ¿Quién se debe hacer cargo de esos programas? ¿Qué tipo de profesional es el que está a cargo? Eso es otra pregunta que nos hicimos, que es muy propia para la guía colombiana. Entonces vamos a empezar a responderlas. Desde las primeras que se hizo, obviamente en este tiempo que no es muy largo, no vamos a responderlas todas, pero vamos a pasar por las más grandes. Dentro del área de prevención, aparece la primera pregunta: ¿cuáles son los factores que incrementan el riesgo de hipertensión? Entonces, haciendo una búsqueda sistemática de la literatura, se encuentra una respuesta a esta pregunta. En personas con edad mayor de 35 años, el incremento de peso, los antecedentes familiares de hipertensión, sobre todo en los padres, probablemente la ausencia de actividad física y tabaquismo activo, tienen que ver con la aparición de hipertensión, y las estrategias preventivas por ende deben enfocarse en esos 4 temas. Obviamente la intervención sobre la historia familiar no se puede lograr, pero sí se puede lograr que quien tiene los 2 padres debe estar más tempranamente siendo vigilado en términos de la aparición de hipertensión. Entonces, desde la literatura nosotros podemos documentar cuál es la frecuencia con que esos hechos se dan desde el punto de vista estadístico, mirando los riesgos relativos y a las probabilidades que esto permite. Hay otras preguntas que tienen afinidad con esta que estamos haciendo, y es, por ejemplo, en personas prehipertensas, o lo que llama presión normal alta. ¿Cuál es la bondad que tiene tratarlos? Hay quienes proponen que los prehipertensos podrían recibir tratamiento farmacológico para disminuir la aparición de hipertensión como tal. Y eso hay que documentarlo. Entonces, algunos de los ensayos clínicos que se han hecho están mirando si la incidencia de hipertensión y eventos cardiovasculares sí se disminuye cuando se trata una persona prehipertensa, eso es un término discutido, pero existe, o con presión normal alta o limítrofe, entendiendo que estamos hablando de valores de presión entre 120 y 139, entre 80 y 89. De eso revisamos qué hay escrito. No hay tantos ensayos clínicos, pero la evidencia de los que existen es que puede ser favorable la aparición, el efecto de estos fármacos para disminuir la aparición de hipertensión en los siguientes 4 años. Sin embargo, la calidad de la evidencia no es suficientemente alta como para recomendarlo en forma general. Entonces, veríamos que no se puede decir que sí se recomienda. Es discutido, habrá que hacer otros ensayos posteriores que nos permitan asegurar que sí es así. La otra pregunta en relación con eso es si puede la recomendación de reducir sodio en la dieta disminuir la incidencia de hipertensión respecto a no recomendarla. Como ustedes saben, en la mayoría de los programas siempre decimos insistentemente a los pacientes que deben reducir el consumo de sal en la dieta como una medida no farmacológica para bajar la presión arterial. ¿Cuál es la evidencia de eso? ¿Es verdad que eso se debe recomendar? Es una pregunta aparentemente innecesaria. Sin embargo, cuando uno va a la literatura se da cuenta que no es tan categórica la evidencia para recomendarlo así. Entonces,
¿Qué encontramos? Que la mayoría de los ensayos que existen y estudios son estudios longitudinales sin un grupo de comparación, es decir, no se ha tomado gente que consuma más sal y se ha comparado en el tiempo contra otros que consuman sal baja para poder decir en 5 años realmente la aparición de hipertensión es menor. Simplemente se ha encontrado comparando comunidades que consumen más sal con otras que consumen menos sal, que las que tienen más sodio en la dieta tienen presiones más altas. Eso digamos que es una calidad de evidencia intermedia. Pero a pesar de eso, de todas maneras, esa evidencia puede ser suficiente para que, si bien no es tan categórica desde el punto de vista de los ensayos clínicos que se usan, podamos decir que la disminución en la ingesta de sal a unos 4.8 gramos al día se recomienda para disminuir la aparición de hipertensión, que si bien la recomendación es débil desde el punto de vista de los ensayos, es válida y se debe hacer dentro de los programas. La otra pregunta relacionada con la parte epidemiológica tiene que ver cuál es la recomendación en cuanto a la reducción del peso, que también es otra de las que se hace dentro de los programas, que las personas tengan dentro de la estrategia no farmacológica una disminución del peso corporal. La evidencia está entre baja y media, pero existe, y la recomendación actual es que dentro de la estrategia para disminuir la aparición de hipertensión o para disminuir la hipertensión en su valor en personas que ya la tienen, es que se debe reducir de peso, y sobre todo si hay obesidad, por el contexto que embarca la obesidad de tener otros trastornos metabólicos, la recomendación es hacerlo. Y si bien se puede considerar que la evidencia no es suficientemente marcada, pero existe una buena evidencia para recomendarlo así. Hay otra pregunta que tiene que ver cuál es la recomendación de incrementar la actividad física. Ya llevamos con estas 3 preguntas importantes en relación con la aparición de hipertensión o su control. En este caso es la actividad física. ¿Qué tan efectiva es para reducir la hipertensión o disminuir la incidencia de hipertensión? Es claro dentro de lo que se revisa en la literatura que es capaz de disminuir las cifras de presión arterial diastólica. Es de calidad baja la evidencia, pero se ha encontrado en varios estudios que sí es. Lo que se ha discutido es cuánto es el tiempo mínimo que se debe hacer. Y lo que revisamos, encontramos que no debe ser menos de 120 minutos a la semana. Hoy por hoy la recomendación, tanto desde la guía como desde lo que se habla en las guías de actividad física, es que se haga 150 minutos semanales. Entonces, podemos hacer eso como la recomendación principal, y que tiene tanto un valor para disminuir la presión diastólica como la presión diastólica, si bien la evidencia no es muy fuerte, pero es suficiente para hacer la recomendación. Pasamos a otra área dentro de la hipertensión que tiene que ver con el diagnóstico. Es un área larga porque allí hay muchas preguntas donde compete no solamente con cómo se trata, cómo se evalúa el daño órgano blanco, la progresión de la enfermedad y cuál es el estado de los distintos tipos de poblaciones hipertensas, y hay que responder muy bien cuál es la recomendación. Una de las primeras cosas es la relacionada con el diagnóstico mismo de la hipertensión. En los últimos años han surgido muchos cuestionamientos a las tomas casuales de presión arterial. Se considera que la presencia de un observador del área de la salud que le esté tomando la presión a una persona influye en el valor de la presión que esa persona tenga. Entonces, el estado del arte de eso es que el 25% de las personas que asisten a una consulta tienen una presión alterada debido a que se le está tomando la presión arterial. Eso es muy alto. Eso quiere decir una cuarta parte de las personas que están siendo medidas por una enfermera o por un médico en el consultorio tienen en forma artificial hipertensión sin ser verdaderamente hipertensos. Eso es lo que se llama la hipertensión de bata blanca o de consultorio. Para llegar a esa conclusión se tuvo que estudiar la hipertensión ambulatoria. Entonces muchas personas que aparecían hipertensas en el consultorio, cuando se hacía un estudio ambulatorio no tenían presión alta. Y eso ha hecho modificar la forma como se evalúa y se diagnostica la hipertensión. Entonces aparece lo que se llama las monitorías ambulatorias, dentro de los cuales hay 2 métodos. Uno es lo que se llama el monitoreo de presión de 24 horas, en forma automática, usando equipos digitales que tienen como metodología la medición oscilométrica de la presión arterial, que han venido a reemplazar el método de mercurio o de esfigmomanometría.
y la otra es la automedición en casa. Hay diferencias entre ellos. La automedición en casa obviamente solo mide las presiones durante el día. El paciente se le entrega un equipo digital y se le recomienda que tome por la mañana, recién levantado, la presión sentado, 2 oportunidades, separadas por 1 o 2 minutos. Y en la tarde, antes de acostarse, otras 2 oportunidades, igualmente sentado o en decúbito, si lo puede hacer, separadas por 1 o 2 minutos. Esas mediciones se hacen por una semana. A la semana se descarta la primera que se hizo el primer día y se promedian las otras 6. Y el promedio de esos valores nos da el valor de presión de esa persona que se la ha tomado ella misma. Y es lo que se llama automedición en casa y es suficientemente buena para hacer una aproximación diagnóstica inicial. Obviamente no mide la presión en la noche, la cual sí se mide con el monitoreo de 24 horas, que se considera el método hoy de diagnóstico estándar para la hipertensión en el mundo. Sin embargo, no todos los programas de hipertensión pueden adoptar ese tipo de metodología por costos. Entonces, la recomendación desde la guía colombiana, revisando toda la literatura, es que el mapa es sin duda el método recomendado para hacer el diagnóstico de hipertensión hoy por hoy en cualquier escenario. La hipertensión se sospecha en el consultorio, pero se diagnostica verdaderamente con un examen ambulatorio, ya sea automedición en casa o monitoría de 24 horas. Hay gran número de estudios que así lo demuestran. Los británicos publicaron en Lancet en el año 2010, 11 y 12 varios ensayos muy interesantes donde demuestran que efectivamente esa es la forma de proceder. ¿Cómo aplicar eso a la guía colombiana? Es una cosa importante. Antes de llegar a esa conclusión les quiero mostrar, fíjense en esta gráfica, que si yo uso mediciones clínicas en el consultorio, comparadas con mediciones en casa, es mucho más apropiada la medición en casa. Me detecta con una sensibilidad de especificidad del 85% de la sensibilidad y la especificidad del 62%, la presión arterial alta en comparación con las mediciones de consultorio que son menores. Pero es mucho más bajo estas mediciones en casa que la medición usando monitoría de 24 horas, que es el método de referencia. Entonces, después de revisar extensamente lo que hay hoy y usando el gold estándar del mapa como método, que es la recomendación, se encuentra entonces que la medición de la presión arterial en casa es mejor que la medición clínica, sin ninguna duda. Pero el diagnóstico final es mucho más exacto con el mapa, que es superior a ambos métodos. Para la recomendación de la guía colombiana, nosotros establecimos que en los programas de hipertensión del país deben existir equipos digitales en todos, para que en los pacientes en los cuales haya que hacer diagnóstico de nuevo de hipertensión, se les facilite un equipo para hacer automediciones en casa por lo menos. Y eso es una recomendación para implementar desde la guía colombiana que hoy no tenemos. Quiero hacer una referencia en este punto a lo que se llaman las tomas seriadas. Las tomas seriadas, que es una costumbre que se adoptó en Colombia para hacer el diagnóstico de hipertensión, es un método equívoco para usar dentro de los programas de hipertensión de Colombia. En una publicación reciente que se hizo en el país, revisamos con el grupo que la elaboró de la Universidad de Antioquia, del Hospital San Vicente, cuál era el estado de las tomas seriadas como método de diagnóstico. Se encontró que era muy inexacto y no debería ser recomendado. De modo que esa práctica debe ser retirada de la forma como hoy en día se diagnostica hipertensión en Colombia. Se debe utilizar las automediciones en casa como forma de hacer el diagnóstico y si se tiene acceso al mapa es el mejor método. Entonces, para finalizar este aspecto, digamos que el mapa se debe ofrecer como forma de diagnóstico. Si no lo puede el paciente realizar o hay alguna limitación, entonces la automonitorización en casa es la siguiente alternativa. Y esa es la forma como actualmente se debe recomendar el diagnóstico para determinar si un paciente es hipertenso. Eso está establecido desde varias otras guías internacionales, incluyendo la guía NICE, que es una guía británica en la cual nos apoyamos y con quienes trabajamos en la guía colombiana. Obviamente hay que decir que es muy importante medir bien la presión arterial en el consultorio. Cuando uno va y revisa qué hay en la literatura al respecto, se da cuenta que el 60% de las
las presiones están bien medidas. Hay un 40% de personas en las que la presión tiene fallas en la medición y por ende errores también del valor de la presión, sencillamente porque no se ha tomado bien. Hay una serie de recomendaciones para medir la presión arterial, dentro de las cuales la posición del brazo, el uso del brazalete apropiado, el no tomarla sobre la ropa, el no meter el fonendoscopio debajo del brazalete, el hacer primero la medición auscultatoria de la presión arterial en la arteria radial. Todas esas cosas son críticamente importantes en una buena toma de presión y a veces se omiten pasos y eso lleva a errores en el valor que uno toma en el consultorio. Importante hacerlo. Ahora, desde la idea de que de todos modos el observador, que es lo que llama el factor humano, alguien que se la esté midiendo al paciente, le afecta su presión, es la razón por la cual hay que utilizar los métodos ambulatorios. Una vez se establece cuál es el dato de la presión finalmente, entonces hay que clasificar el estadio de la presión de esa persona. Hay 3 estadios hoy aceptados desde la medición ambulatoria, y eso es muy importante decirlo, porque fíjense, en esta gráfica el estadio 1 es una presión arterial clínica de más de 140/90, pero que con la monitorización ambulatoria corresponde a valores de 135/85. El estadio 2 corresponde a presiones de consultorio de 160/100 o mayores. Sin embargo, corresponde a una monitorización ambulatoria en el orden de 150/95 o más. Finalmente, la hipertensión severa son valores por encima de 180 y 110, casos en los cuales seguramente no hay duda que hay hipertensión y esos pacientes deben ser valorados como tal. Normalmente los estudios ambulatorios se prescriben para los estadios 1 y 2 dentro de lo que estamos aquí considerando como diagnóstico inicial de hipertensión. Hay otras preguntas que tienen que ver con la detección del órgano blanco, porque una vez se diagnostica bien la presencia de hipertensión, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si esa persona tiene o no o algún compromiso orgánico debido a su presión alta. Entonces tenemos que claramente hacer un ejercicio de mirar con las distintas pruebas y exámenes básicos que ordenamos a los pacientes dentro de la valoración inicial, qué es la utilidad que tienen esos métodos. Ustedes saben que en esencia usamos varias mediciones que nos permiten saber si el paciente tiene lesión de órgano blanco, el fondo del ojo, el electrocardiograma, hay que hacer una valoración del árbol vascular muy bien hecha, hay que mirar la función renal cómo está, no solamente desde el punto de vista de la creatinina, sino desde el citoquímico de orina para ver si el paciente tiene proteinuria, hay que evaluar la tasa de filtración glomerular, seguramente en la conferencia que tuvieron sobre enfermedad renal, eso fue claramente dicho, donde no solamente la creatinina, sino la tasa de filtración glomerular, que hoy es muy fácil de hacer con varios programas que existen en forma automática en internet y en algunos otros recursos. Ahora, dentro de eso mismo hay que decir cuáles son la capacidad que estas pruebas que usábamos, el electro, el eco, la medición de creatinina, la tasa de filtración glomerular, los estudios vasculares, nos dan para predecir el daño órgano blanco, y eso fue parte de algunas de las preguntas. En esta gráfica que está aquí, lo que trata de mostrarles es, cuando uno habla de recomendaciones de estudiar una patología usando pruebas diagnósticas, tiene que saber en qué punto está usando, en qué punto del tiempo de la patología las está usando. Entonces, por ejemplo, yo quiero en un momento inicial, en un paciente que acabo de descubrir hipertenso, que tiene un soplo cardíaco, o que le encuentro que tiene el PMI desplazado, el punto de máximo impulso desplazado, y que sospecha hipertrofia ventricular izquierda, pero que el electro no muestra nada. Yo puedo decir, yo creo que es importante valorar el daño cardíaco, o valorar si existe hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, habría una indicación para realizar ecocardiograma. Entonces la pregunta ¿es útil realizar un ecocardiograma en un paciente diagnosticado por primera vez hipertenso, quien tiene algún hallazgo auscultatorio anormal o cuyo hallazgo a la palpación es un punto de máximo impulso desplazado que sugiere hipertrofia ventricular izquierda? Dicen la forma como se establecen las preguntas. Entonces esa pregunta es porque yo necesito saber si descubro la hipertrofia, si eso me cambia el tratamiento que le voy a dar al paciente. Pero si yo le mando el eco y eso no cambia para nada mi conducta, entonces ¿para qué hago la ecocardiografía?
Entonces es muy importante que cualquier indicación de exámenes tenga como objeto tomar una decisión que cambie mi conducta inicial. Si no, el examen, ¿para qué lo haría? Simplemente por tener un hallazgo adicional. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante que las pruebas se indiquen cuando la intervención sí cambie lo que yo estoy buscando encontrar. Entonces, si yo encuentro hipertrofia ventricular izquierda, hago la eco, entonces existe la posibilidad de que se regrese la hipertrofia ventricular con el tratamiento que voy a dar, o hay algún tratamiento en particular que yo debo elegir o podría elegir que me mejore la hipertrofia ventricular. Entonces es muy importante llegar a esa conclusión. Por eso es el triángulo, porque es cuando está la hipertrofia, cuando se puede obtener una regresión con el tratamiento y si la terapia que estoy usando realmente lo puede hacer en un momento determinado. Para cada caso, miren que aquí en esta gráfica está algunos de los daños de órgano blanco y las pruebas que se usan, qué tan útiles son. Para el fondo del ojo, por ejemplo, se sabe que la valoración usando valoración por oftalmología del estado del fondo del ojo es muy buena para determinar retinopatía hipertensiva, es de alto rendimiento diagnóstico, no se sabe si eso cambia en el tiempo. Aparentemente no, pero entonces me permite saber si hay daño a órgano blanco de microcirculación. Es el único sitio de la microcirculación al cual yo tengo acceso y debe ser siempre realizada esa valoración en un hipertenso de novo. El electrocardiograma tiene muy buena capacidad de rendimiento diagnóstico, el electro y la eco para determinar si hay compromiso cardíaco y es sensible al cambio, es decir, con el tratamiento y la reducción de la hipertensión el paciente suele regresar a la hipertrofia ventricular. Los daños vasculares, el estudio de función vascular periférica para determinar si existe estenosis de vasos periféricos o carotidia también es útil en el paciente en el cual hay alto índice de sospecha diagnóstica. Lo mismo que en función renal, la valoración de la tasa de filtración glomerular en la micro y macroalbuminuria o la albuminuria como hoy se llama, leve, moderada o severa, que se hace igualmente y responde al tratamiento. Entonces fíjense que esas pruebas serían útiles en esos escenarios porque en estos tres últimos casos que están ahí en la diapositiva, lo que yo haga con el tratamiento modifica el pronóstico. Hay una recomendación en cuanto a la retinopatía y es que es a favor de que se debe valorar en los pacientes hipertensos que no ha tenido una valoración en los últimos 2 años o que es un hipertenso de nuevo, porque permite apreciar el impacto diagnóstico. La otra recomendación tiene que ver con la hipertrofia ventricular izquierda. Se recomienda utilizar ecocardiografía en pacientes para valorar si hay hipertrofia, con quienes han tenido una historia de hipertensión de más de 5 años de evolución, que tengan un estadio 2 de hipertensión. Es muy importante eso. O que tengan otras comorbilidades como la enfermedad renal crónica. En esos casos generalmente es importante porque eso me hace enfatizar el manejo farmacológico en esa población y la recomendación es fuerte a favor de hacerla. Otros escenarios en los cuales revisamos en la guía es el que tiene que ver con el paciente renal, con la aparición o no de proteinuria y la importancia que eso tiene. Siempre está a favor el que dentro del estudio diagnóstico se haga el citoquímico orina, la creatinina y la tasa de filtración glomerular. Eso está claramente evaluado y está documentado de los ensayos clínicos. Los estudios Doppler de circulación son más débiles las evidencias, no es tan claro porque depende mucho de la condición clínica del paciente, si hay hallazgos clínicos que lo indiquen. En general se recomiendan desde la presencia o no de algún tipo de auscultación patológica, por ejemplo a nivel carotidio, donde se hacen estudios de circulación o lo que se llaman duples de circulación extracraneana para valorar ese hallazgo como signo de daño a órgano blanco. En cuanto a la aparición de estas lesiones para valorar el riesgo cardiovascular total, existen algunas cosas importantes. Se sabe que la hipertensión por sí misma tiene un impacto clínico, pero lo tiene aún más si existen otros factores de riesgo asociados. Entonces, dado que estos hallazgos incrementan el riesgo, la recomendación es que en muchos pacientes la evaluación del riesgo cardiovascular es importante, más allá de solo saber cuál es la cifra de presión y el estadio. Entonces, dentro de la valoración de un hipertenso siempre se debe incluir el cálculo del riesgo cardiovascular total.
Eso es muy importante para los programas por muchas razones. Primero, porque permite estratificar la población y darles un tratamiento diferencial por severidad en cuanto al nivel de riesgo. Y hay que implementarlo en los programas que existen hoy en el país. No todos los programas de hipertensión calculan el riesgo cardiovascular simultáneamente. Entonces, como de nuevo existen muchas herramientas muy sencillas hoy que usando internet y algún otro recurso de las tecnologías nos permite rápidamente con la cifra de presión, si la persona fuma, si es diabética, si tiene algún otro factor de riesgo como la dislipidemia, hacer un cálculo de riesgo absoluto usando la ecuación de Framingham o alguna otra ecuación similar, y esto debe ser parte de la valoración inicial de un hipertenso. Hay una serie de guías como las guías europeas, dentro de las cuales existen estas consideraciones y que nosotros tuvimos en cuenta al realizar la guía colombiana, la guía europea del 2013 que aparece aquí la portada en esta diapositiva, es una de las que claramente recomienda la valoración de un hipertenso desde la gestión de riesgo. Fíjense aquí en esta diapositiva que si bien está en inglés es fácil de seguir, ustedes pueden ver en la parte superior los grados de hipertensión, en la parte izquierda si hay o no varios factores de riesgo. Entonces fíjense, quien no tiene factores de riesgo generalmente tiene un riesgo bajo hasta un estadio 1 de hipertensión. Si tiene el estadio 2 y 3 ya el riesgo más alto. Pero independientemente del grado de hipertensión, la presencia de muchos factores de riesgo aumenta ese valor en los individuos. Fíjense, aquí por ejemplo, un paciente que tenga enfermedad cardiovascular, una enfermedad renal estadio 4 o diabetes tiene un muy alto riesgo. Y puede que tenga una presión arterial de 130/39 o 85/89. Entonces es necesario hacer esa estratificación para definir la conducta de tratamiento farmacológico. Como les he mencionado, hay varias ecuaciones. Framingham en el año 2008, esta es una referencia que ustedes pueden consultar que es libre en internet, donde pueden bajar el artículo. En el año 2008 aparece la ecuación que más se usa hoy en día, que se llama para el cálculo del riesgo cardiovascular total en pacientes de atención primaria. Y eso es muy importante para los primeros niveles, para los segundos niveles, que es donde están los programas de hipertensión, usar estas ecuaciones que están libres en internet como los he mencionado. Desde el punto de vista de los eventos, estas ecuaciones desde el estudio de Framingham recomiendan a través de varios modelos predictivos cómo se calcula, y es muy importante para la gestión del tratamiento, que es lo que vamos a hablar a continuación, porque muchas de las terapias se eligen es por el nivel de riesgo. Entonces vamos a revisar desde el punto de vista del tratamiento varias cosas. Lo primero es, si una persona es diagnosticada hipertensa, ¿cuál es la primera parte de lo que debo yo hacer con ese individuo en cuanto a intervención? Entonces lo primero son los cambios de estilo de vida. En la mayoría de los casos esta intervención es bastante efectiva y se debe realizar siempre de primera vez en todos. Se debe hacer por 3 a 6 meses. Dentro de las intervenciones recomendadas y que se revisaron para la guía están una, la disminución de peso. Claramente la evidencia es a favor, aunque es débil, hacer una disminución de peso. Así como regla de oro general, por cada kilo que una persona baja de peso, su presión arterial sistólica baja 1 milímetro de mercurio y la presión arterial diastólica baja 0.5 milímetros de mercurio. O sea, si una persona baja 6 kilos de peso, baja 10 milímetros de mercurio de presión sistólica y baja alrededor de 5 milímetros de mercurio la presión diastólica. Eso es un descenso importante, eso es lo que se alcanza normalmente con un antihipertensivo dado en forma inicial, o sea, es equivalente. Igual sucede con la reducción de sodio, la recomendación es fuerte a favor como lo mencionamos al comienzo, y la actividad física, que igualmente, si bien es débil, la recomendación es a favor. Esas tres cosas reunidas, hechas en un individuo hipertenso de novo, son capaces de normalizar la presión arterial en un hipertenso estadio 1 y deben ser recomendadas siempre al comienzo, al menos por los primeros 6 meses. La otra cosa que tiene que ver es con algunos aspectos de la dieta. Por ejemplo, la ingesta de potasio en la dieta se ha recomendado. Es claro que si bien reduce la presión en algunos grupos, no es uniforme y no se puede recomendar en forma sistemática dar suplementos de potasio para disminuir la presión arterial.
Lo otro que se habla es el consumo de alcohol, siempre en las personas que consumen más de un trago al día, que no es acumulable. Eso es muy importante decirlo porque hay gente que dice yo no me lo tomo en 3 días, sino que lo junto para el viernes y sábado. No es acumulable porque eso tiene un efecto claro sobre la circulación y sobre la presión arterial. Si una persona tiene como preferencia tomar algún trago y es hasta un trago al día, se puede aceptar como que no hay que quitárselo, digámoslo, o restringírselo, pero jamás inducir a alguien a consumir licor para reducir el riesgo cardiovascular. Eso no es una recomendación válida. En quien ya lo hace, la recomendación, como he mencionado, es que sea solo uno, sin acumularlo para el fin de semana, y eso es una recomendación a favor y se considera la evidencia débil en ese sentido. Desde otros aspectos del estilo de vida y cómo llevar la valoración de sus pacientes, nosotros revisamos, como mencioné, para Colombia, la necesidad de los programas de hipertensión. Se revisaron cómo es la evolución de un paciente cuando está en un programa versus cuando está simplemente en una consulta de seguimiento por un médico general. Y efectivamente los programas son superiores porque hay seguimiento por enfermería, hay vigilancia de la adherencia por parte del grupo de enfermería y eso hace que el paciente tenga una evolución mejor desde el punto de vista de sus cifras de presión arterial. El tipo de ensayo clínico que se hace para esos seguimientos no es tan fuerte epidemiológicamente hablando, pero la recomendación es a favor y se considera que en lo posible un paciente hipertenso debe ser seguido dentro de un programa de hipertensión. Desde otro lado también se miró cuál es el estado de las metas de los pacientes después de haber estado 3 meses al menos en algún tipo de intervención no farmacológica antes de darle un tratamiento farmacológico. Y eso es muy importante porque, como he mencionado, a veces se hace muy expedita la administración de fármacos sin pasar por el tratamiento no farmacológico. Y lo que se encuentra es claramente que las intervenciones del estilo de vida son buenas y deben preceder al tratamiento farmacológico. La evidencia es a favor, aunque débil. Hay otros hallazgos que se revisaron en la guía a modo de pregunta: ¿cuál es el cambio en la presión arterial, la incidencia de efectos secundarios luego de al menos 3 meses de tratamiento con tratamiento antihipertensivo con un solo medicamento? Esto implica, como pueden ustedes imaginar, que revisemos un medicamento comparando varios: diuréticos, betabloqueadores, calcio antagonistas, inhibidores de la ECA, bloqueadores de receptores de angiotensina 2, agonistas alfa centrales, vasodilatadores directos. Entonces nos tenemos que ir uno por uno revisando qué hay en la literatura para comparar cada uno de esos fármacos dados en forma individual durante un periodo de tiempo, si eso reduce los eventos cardiovasculares. Cuando hablamos de periodos de tiempo no puede ser inferior a 3 años. Entonces es un tipo de seguimiento complejo. Aquí en esta gráfica están los grupos farmacológicos que más se usan hoy, donde lo que quiere mostrarse es cuáles son los agentes que se deben dar y cuáles son las combinaciones que se pueden dar. Lo que está en verde en línea llena son combinaciones válidas. Es decir, uno puede combinar perfectamente un diurético con un bloqueador de receptor de angiotensina 1, puede combinar un bloqueador de receptor de angiotensina 1 con un calcio antagonista, o un calcio antagonista con un inhibidor de la ECA. No debe ni puede recomendar o prescribir un bloqueador de receptor de angiotensina 1 como la losartán, por ejemplo, con un inhibidor de la ECA como el enalapril, porque eso produce unas consecuencias adversas en la función renal y ha demostrado que puede afectar la mortalidad en forma mayor en esas personas. Lo que está en línea punteada son combinaciones menos claras y menos usadas. Entonces, todo lo que está en línea verde completa son recomendaciones de combinaciones apropiadas. Nos queda una sola, que es la que está en línea punteada azul, que es betabloqueadores y diuréticos, que no está tan claramente demostrado que sea sinergística y por eso no se usa mucho. Y ahora discutimos un poco más el tema de la terapia farmacológica con betabloqueadores, porque en eso ha habido variaciones que fueron llevadas a la guía. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver una comparación entre distintos grupos de antihipertensivos para bajar la presión arterial a dosis bajas. Como pueden ver, si ustedes utilizan un solo agente antihipertensivo,
hay una reducción de la presión arterial que está en el orden de 5 a 7 milímetros de mercurio. Cuando hablábamos del tratamiento no farmacológico decíamos que si se reducía el peso, la sal y se hacía actividad física eran entre 10 de sistólica y 5 de diastólica. Eso es lo que aquí estamos logrando con un antihipertensivo dado en forma independiente. Entonces fíjense que los efectos son bastante equivalentes y por eso se puede decir que el tratamiento no farmacológico es equivalente a una monoterapia si se hace bien llevado. Ahora, desde el punto de vista de utilizar la monoterapia a las dosis estándar comparados con dosis más bajas, que hoy en día se hacen esquemas de dosis más bajas para hacer las combinaciones de antihipertensivos, es decir, es frecuente ver los sartán 50 miligramos con hidroclorotiazida 12.5 miligramos. Ese 12.5 es una dosis baja de tiazida. Entonces, ¿eso es efectivo? La pregunta es, ¿eso es efectivo? Entonces, comparado con dar solo un fármaco en monoterapia a dosis plena. Es una pregunta muy importante que la guía tiene que abordar porque hay muchos esquemas farmacológicos que se están prescribiendo donde hay esas combinaciones y hoy en día se trata de privilegiar las combinaciones. Entonces fíjense que la dosis estándar comparada con la dosis más baja tiene un efecto menor la dosis más baja, pero cuando se lleva a una combinación hay un efecto sinergístico. Entonces sí es efectivo utilizar una combinación con dosis más bajas de uno de los antihipertensivos. Esta gráfica muestra eso en forma sintética para mostrar cuál es el efecto de un solo agente y de las combinaciones. Desde que un solo medicamento en monoterapia baja la presión sistólica a 7 milímetros y la diastólica 4. Un segundo agente da 8 milímetros de descenso en la una y 4 en la otra. Ahora, cuando los combino, me lleva a un efecto de 15 milímetros contra 9 milímetros, que prácticamente es el efecto sumado de los dos. Eso es la muestra, digamos, en los ensayos de que efectivamente las combinaciones tienen un efecto que es aditivo y en algunos casos sinergístico. Lo esperado de ese efecto combinado serían 15 y 8,7. Yo aquí estoy logrando 14,6 y 8,6, o sea, básicamente es igual. Entonces, ya hemos pasado por la discusión un poco rápida de cómo es el tema de la terapia farmacológica, donde miramos cuál es el efecto de un solo fármaco o de una terapia de combinación. Hay una regla de oro que dice que para cada 10 milímetros de mercurio que yo necesite bajar la presión arterial, debo utilizar un fármaco. Es decir, si mi paciente tiene 160, 100, yo necesito bajar de 160 a 140. Por cada 10 milímetros que necesite bajar, necesito un fármaco. Entonces necesito bajar de 160 a 150 un fármaco y a 140 otro fármaco. Entonces necesito dos. Si ese paciente tiene 160, 100 y yo uso un solo fármaco, lo más seguro es que no lo vaya a llevar a metas con un solo fármaco. Y eso es importante saberlo en el día a día del manejo antihipertensivo. Lo otro que se revisa en la guía es cómo se comportan los pacientes con monoterapias comparando distintos tratamientos, porque obviamente se discute mucho de que unos grupos de tratamiento son mejores, de que los calciantagonistas son mejores en las personas de color, en las personas de edad, de que los betabloqueadores son superiores en personas jóvenes y así sucesivamente. Ese es un tema que se revisa en la guía. Aquí lo sintetizamos diciendo que el control de la presión arterial con monoterapia o terapia combinadas sin duda baja el riesgo de mortalidad en personas con y sin historia de enfermedad vascular, aunque hay diferencias entre grupos. Por ejemplo, los betabloqueadores selectivos tipo atenolol no son buenos para bajar los puntos finales como la enfermedad cerebrovascular y tanto hemorrágica como trombótica, y ya no se recomiendan como terapia de primera línea en hipertensión. Los otros grupos sí lo son y siguen siendo recomendados y son parte de los esquemas contemporáneos. También se revisó dentro de la guía cuál es el efecto en el tiempo para ciertas poblaciones, por ejemplo para los pacientes diabéticos. No solamente desde lo que revisamos en la guía colombiana, sino la última revisión de la guía europea del 2013 que les mostré más atrás,
queda claro que no hay suficiente evidencia para separar el nivel de presión al cual hay que llevar a un paciente diabético contra los no diabéticos. Es decir, el valor de 140 debe ser el valor al cual hay que llevar cualquier paciente hipertenso en tratamiento. Si es diabético o no, no hace diferencia y el valor debe ser el mismo. Eso es muy importante porque en las recomendaciones anteriores decían que los pacientes diabéticos había que llevarlos a 130 de presión sistólica y 80 de presión diastólica. Hoy por hoy, acorde con la evidencia revisada más reciente, no se tiene soporte para hacer esa diferencia en cuanto a la recomendación. En cuanto a los eventos clínicos, luego de 2 años de tratamiento comparando combinaciones, es claro que algunas pueden tener algún efecto que es mayor. Verbigracia, por ejemplo, los pacientes que tienen combinaciones de antihipertensivos que son más útiles en ciertas patologías. Por ejemplo, el paciente que tiene proteinuria o que tiene alguna disfunción renal se beneficia más del grupo que tiene que ver con el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Tanto los inhibidores de la ECA como los bloqueadores de los receptores de angiotensina 1 son un grupo en el cual se ha estudiado muy bien la evolución y se ha encontrado que se prefieren para esa población. El paciente que tiene enfermedad coronaria o que tiene cardiopatía, los betabloqueadores son una indicación muy importante en particular para esos pacientes. Vamos a pasar un poco más acerca de los manejos farmacológicos para llegar a un aspecto importante y es las diferencias que hay entre hombres y mujeres en la respuesta farmacológica. También eso es una discusión, incluso entre razas, si las personas de color responden más a ciertos fármacos. Eso se revisó claramente en la guía para poder llegar a alguna conclusión y poder decir si algunos de estos fármacos eran prioritariamente mejores que otros. Los calcioantagonistas parecen tener un efecto mejor en las personas de edad y en las personas de color. Entonces, se prefieren, digamos, en alguna modalidad en los ensayos clínicos debido a los hallazgos diferenciales que muestran. Eso es una recomendación a favor, que lo pusimos en la guía como tal para particularizarlo con relación a otros hallazgos no claros. En cuanto a la última parte de la guía que tiene que ver con el seguimiento, vamos a hablar algunas cosas muy puntuales que tienen que ver esencialmente con cuál es la frecuencia con la cual el paciente debe ser visto, cuál es el esquema de tratamiento y a qué horario se debe dar, cómo mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento, y vamos a revisar, por ejemplo, si el patrón y el horario de medicación usando automonitoreo en casa da alguna diferencia en el tratamiento de estos pacientes. Es hora de hablar de un tema que ahora lo mencionamos en forma rápida, y es que la hipertensión de bata blanca se presenta hasta en una cuarta parte de los hipertensos, pero hay otra condición que se llama la hipertensión oculta. Sucede que hay un número de personas que en el consultorio tienen presión arterial normal, pero en la calle y en su casa durante el sueño tienen hipertensión franca. Y es lo que se llama hipertensión oculta, porque están bien en la valoración que se hace dentro de las instituciones donde hacen los programas o en el consultorio, pero afuera no, tienen cifras normales de presión. Y si juntamos los hipertensos de bata blanca con los hipertensos ocultos, el porcentaje está alrededor del 40%. Entonces yo haría un diagnóstico inexacto de hipertensión en un número alto de personas si estoy solamente basándome en las cifras de presión en el consultorio. Por eso es de nuevo el énfasis en el seguimiento usando mediciones ambulatorias. La hipertensión enmascarada es esa que he llamado oculta, es una situación frecuente y no puede ser omitida dentro del seguimiento de un paciente. Los pacientes que tienen obesidad y que tienen lo que llaman apnea obstructiva del sueño, que hoy en día es frecuente en los pacientes con obesidad y sobrepeso, frecuentemente tienen hipertensión oculta. Y en los consultorios pueden tener la presión arterial normal, pero si uno hace un estudio en la noche o hace una polisomnografía o un mapa de 24 horas, claramente aparecen hipertensos en la noche. Otros aspectos relacionados
con el seguimiento y el automonitoreo son importantes porque hay algunos conceptos que tienen que ver con la presión arterial y la edad de los pacientes. Hay personas que por su edad cambia el patrón de la hipertensión. Ustedes saben, y creo que lo reitero acá, la hipertensión sistólica es mucho más común en personas a más edad, porque hay muchos mecanismos, entre ellos que las arterias pierden elasticidad y lo que se llama la rigidez arterial aparece después de los 60 años en un buen número de pacientes hipertensos o en personas en general de la población, y eso eleva la presión sistólica. Entonces, esa variabilidad hace que la presión que inicialmente estaba en un buen nivel de control aparezca más alta por simples cambios en la anatomía derivados de los años de la persona que está siendo seguida. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ajustar las metas de tratamiento. También es importante medir cuál es la capacidad que tienen los pacientes que hacen automedición en casa para tener mejor control comparados con los controles de los programas que se hacen en forma convencional. Y la recomendación es que en cuanto sea posible, uno siempre debe hacer automedición en casa. Les voy a dar la forma práctica de hacer eso. Si un paciente lo citamos dentro de 3 meses al control de hipertensión y tiene un equipo digital para hacer tomas de presión, entonces yo le digo que la semana antes de venir a la cita de control haga toda esa semana de mediciones mañana tarde, como lo dijimos hace un rato. Entonces ahí voy a tener el valor promedio de presión arterial justo antes de venir a la cita de revisión del programa o con la consulta del médico, donde voy a ver cómo se está comportando en la forma de su presión arterial inmediatamente antes de la revisión y poder hacerle los cambios adecuados al momento de la cita. Hay otros temas relacionados con el seguimiento, que es, como le he dicho, los programas. Los programas siempre han mostrado tener una mejor adherencia para los pacientes y deben ser promovidos como forma de impactar la adherencia, de mejorar la educación, la activación del paciente y el autocuidado que ellos tienen. Y es parte de la estrategia que debemos promover en el país para que cada vez existan más programas de hipertensión con más seguimiento a la población, no solo de visitas frecuentes, sino telefónica o con mensajería de texto por el celular. Hoy en día es muy fácil hacer eso, estarle reiterando al paciente algunos mensajes que se hacen en forma automática desde los computadores para que el paciente recuerde tomarse sus medicamentos, hacerse los exámenes previos a la consulta, hacerse las automediciones en casa, y eso se hace con mensaje de texto, con el WhatsApp, que es tan famoso ahora para esos propósitos. Entonces, terminando un poco lo que hemos hablado, hoy por hoy tenemos en el país una guía de práctica clínica que nos permite orientar los programas de hipertensión en el país, que está basada en la mejor evidencia disponible en la literatura hoy en el mundo y que creo nos sirve como instrumento para guiarnos en el trabajo con la población hipertensa. Lo que he hecho en estos minutos es hacer una revisión muy rápida de cuál fue la estructura de la guía, las principales preguntas que se buscó responder, y demostrarles la evidencia existente para afirmar a favor o en contra de las preguntas que se hicieron y poderla llevar a la práctica diaria en los programas. El tiempo que nos queda lo vamos a utilizar para que ustedes hagan sus preguntas y nos acerquen a las discusiones de los distintos componentes de lo que crean es importante para hablar acerca de lo que he hablado en estos minutos. Bueno, muchas gracias a todos los presentes en la exposición. Creo que dentro del tiempo, que ha sido corto, es básicamente lo que se puede tocar en forma rápida para que ustedes tengan una perspectiva de lo que es la hipertensión hoy y cómo orientar su acercamiento no solo diagnóstico, sino en el seguimiento. Agradezco entonces aprovechar estos minutos para hacer preguntas y resolverlas para ustedes aquí en estos minutos. Edgardo Ramos pregunta si podría ampliar o comentar sobre alguna experiencia del mapa. Como he mencionado en forma inicial, el mapa es hoy por hoy el método de referencia
en el mundo para hacer el diagnóstico de hipertensión. El que tengamos dificultades para usarlo siempre es un tema de tiempo. Los métodos que se usan hoy, las grabadoras para hacer el diagnóstico, han ido reduciendo su costo y el examen como tal también. Entonces, en los estudios de costo-efectividad que se han hecho, incluyendo algunos que se hicieron en Colombia, se encuentra que el mapa es un método costo efectivo, porque si estamos hablando de que un 35% al menos de personas pueden tener hipertensión diagnosticada en forma errónea, y el mapa me permite hacer un diagnóstico preciso, el ahorro en cuanto a pacientes que no van a ser ingresados a programas en forma inadecuada es muy alto, y el costo de tratar a esas personas por 5 años con fármacos también es muy alto. Entonces, por ejemplo, los ingleses hicieron ese ejercicio muy claro y encontraron y recomendaron para todo su programa de hipertensión en Gran Bretaña que el mapa era el método preferido para hacer el diagnóstico. De modo que en nuestro país tenemos que irnos acercando a trabajar con base en el diagnóstico exacto de la hipertensión, y el mapa es el método. Ahora, como lo he mencionado, podemos usar las automediciones en casa como una forma, digamos, supletoria del mapa, pero hay que de nuevo hacer uso de ella y promover que los programas y los doctores pedir que en sus programas de hipertensión existan grabadoras digitales o equipos digitales para toma de presión en casa que estén validados. Y ese es otro concepto importante, que estén validados y sean exactos en la medición de la presión. Me preguntan de Metrosalud de Medellín dónde se pueden encontrar los mapas para los pacientes particulares. En realidad, la mayoría de las instituciones hospitalarias que tienen diagnóstico cardiovascular ofrecen el monitoreo ambulatorio de presión arterial como alternativa, y ustedes pueden en realidad consultar cualquiera de los hospitales que existen en la ciudad que ofrecen servicio de diagnóstico cardiovascular, que hay muchos en la ciudad, y algunos programas ambulatorios que también lo tienen, para que se haga uso de él, porque es, como he dicho, una herramienta supremamente importante. Los valores, preguntan de Metrosalud. Como mencioné, tanto el costo de las grabadoras como el examen como tal ha venido disminuyendo. Hoy en día los mapas, el costo está entre 160 y tal vez 200.000 pesos un estudio de 24 horas de monitoreo ambulatorio de presión arterial. De manera que en muchos casos es un estudio que está al alcance de un paciente para el diagnóstico. Recuerden lo que he dicho, que si se tiene en cuenta que hay un alto porcentaje de personas con diagnósticos inadecuados que van a ser sometidos a tratamientos farmacológicos por un tiempo largo, el valor inicial de este examen compensa el llegar a un diagnóstico preciso para obviar ese error inicial en el diagnóstico. ¿Cuáles son las recomendaciones? Preguntan del Atlántico para la automedición en casa, y qué tipo de tensiómetro se prefiere. Muy importante esta pregunta. Lo dije durante la explicación en la charla, que el método es que se use un equipo digital pero validado. Hay una página británica, si no la página de la Sociedad Europea de Hipertensión, ESH.org, es la página principal de la Sociedad Europea de Hipertensión. Allí van a encontrar un vínculo que los lleva a donde está monitoría ambulatoria y automediciones. Y desde ahí pueden encontrar cuáles son los equipos que están validados para tomas de presión ambulatoria, automediciones en casa. Una vez uno tenga un equipo que tenga validado, entonces el método es que el paciente se lo lleva a su casa, después de haberle explicado obviamente en el programa cómo se toma la presión bien en la casa, y se toma durante una semana completa. Mañana 2 tomas, noche 2 tomas. Separadas las de la mañana por 1 o 2 minutos, y lo mismo las de la noche. El equipo normalmente las graba y ahí quedan puestas para hacer el promedio al final de la semana. Normalmente se borra el primer día y se promedian los otros 6, o sea que usted va a tener 24 mediciones para promediar, porque tiene 6 días, 2 tomas de la mañana, 2 tomas de la tarde, son 24 totales, y de ahí saca el promedio para llevarlo al diagnóstico ambulatorio con base en las cifras que mostré.
Pregunta Carlos Julio Ramírez Navarro si esta guía ya está institucionalizada en todas las IPS. La guía ya está desde el ministerio entregada. Lo que sigue es la difusión de la guía en el país para que aparezcan dentro de las estrategias de los programas. Creería que no están todas las IPS todavía, pero es una guía que ya es parte de los documentos oficiales del ministerio para ser aplicado en los programas del país. Y el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud está empezando a requerir a las distintas IPS a que apliquen las guías colombianas. Obviamente no van a empezar con todas, van a empezar con algunas, pero todas van a tener en un momento dado que estar aplicándose. De modo que entre más ligero empecemos a usarlas y adoptemos el procedimiento, mejor tendremos la experiencia de cómo vamos aplicándolas en el país. Preguntan de la Universidad de Antioquia en Medellín si debemos abolir la toma seriada de presión para el diagnóstico de hipertensión. ¿Cómo implementar un plan para el diagnóstico por medio de mapa en el sistema de salud colombiano? De nuevo, es una pregunta muy importante porque, como lo dije, las tomas seriadas son imprecisas. Si es erróneo de asumir que la presión del consultorio en una toma refleja la presión de 24 horas de una persona, también lo es asumir que 3 tomas seriadas van a ser lo mejor. Como mencioné, ya hay un estudio que se hizo localmente que demuestra que eso es supremamente inexacto, tiene una especificidad de cerca del 20%, lo cual es supremamente pobre. Entonces, hay que pasar de quitar las las tomas seriadas a pasar a hacer las automediciones en casa y enfatizar que ese es el método más fácil de llevar para hacer el diagnóstico. Estamos haciendo muchos diagnósticos errados de hipertensión, hasta en 1/3 de la población, si sumamos la hipertensión de bata blanca y la hipertensión oculta. ¿Cómo llevar el mapa al sistema de salud colombiano? Desde la iniciativa de los sectores académicos y desde las mismas iniciativas de las distintas universidades que han participado en la elaboración de estos documentos que demuestran que claramente es el método de elección para hacer un diagnóstico acertado, porque muchos de los problemas de costo-efectividad de los programas no son solamente el tener posibilidad de llegar a ellos, sino que se hagan los diagnósticos adecuados en ellos para evitar tratamientos erróneos. Pregunta la doctora Carmen Clavijo que una persona que fue diagnosticada por toma seriada de presión hace 5 años y clasificada en estadio 1 a quien se le inició de entrada antihipertensivo, puede dejarlos un tiempo pasar para ser nuevamente diagnosticada. Esa es una pregunta muy importante porque siempre se ha dicho que una vez aparece hipertensión nunca se deja de serlo. Es una afirmación que no es válida. La hipertensión sí tiene como origen factores ambientales, sobrepeso, sedentarismo, consumo de sal, consumo de licor, alto estrés, por ejemplo, esas 5 cosas, y la persona logra intervenirlas gradualmente y con eso reduce sus cifras de presión arterial. Generalmente la presión alta desaparece en ese individuo y no va a requerir tratamiento farmacológico, y es adecuado llevarlo a una fase de desmontarle el tratamiento antihipertensivo. Eso hay que enfatizarlo en los programas porque muchos pacientes están iniciados en antihipertensivos y se dejan en ellos eternamente. Cuando nosotros hacemos ensayos clínicos, esto es una anécdota que creo que es importante, cuando hacemos ensayos clínicos para fármacos antihipertensivos nuevos y tenemos que retirarles el antihipertensivo para poderlos pasar al antihipertensivo nuevo, entonces debe haber una cosa que se llama el periodo de lavado. Ese periodo de lavado son 15 días sin antihipertensivo. Y nos pasa con frecuencia que un paciente que venía 5, 6 o 10 años tomando un antihipertensivo, lo bajamos del tratamiento, le hacemos el periodo de lavado y en ese periodo de lavado está perfectamente normotenso. Entonces no entra al ensayo clínico porque sencillamente no está hipertenso y estuvo en muchos años con tratamiento antihipertensivo sin necesidad. En cuanto al mapa, hay otras preguntas sobre costo que ya respondí. Pregunta María 2 aquí que ¿por qué si las guías NICE no recomiendan diuréticos triacídicos ni la
primera ni la segunda elección, y tercera o cuarta otros diuréticos que no son tiacídicos. Aquí en la recomendación 2013 sí la tiene como primera elección, considerando que hay muchos obesos o diabéticos que pueden aumentar la resistencia a la insulina. Esa es una buena pregunta. La verdad es que es válida la afirmación. En Colombia básicamente tenemos dos diuréticos antihipertensivos de uso frecuente, las tiacidas, o sea, la hidroclorotiacida y la indapamida, que es pariente, pero hay que decir lo siguiente: la mayoría de los trabajos que se han hecho con diuréticos se han hecho con clortalidona, tanto en Estados Unidos como en Europa, y en esos lugares esa es la recomendación, usarlos. Sin embargo, en Colombia no se tienen, y se ha hecho por analogía de grupo farmacológico la utilización de la hidroclorotiacida como antihipertensivo. No creería que la situación de que son de lo único que existe en Colombia para utilizar sea suficiente para decir que porque no tenemos otro distinto a la tiacida se debe abandonar su uso, porque los efectos farmacológicos son afines, entendiendo eso sí que se use a dosis bajas. Por eso en general la recomendación es que el paciente que use tiacidas esté en una dosis de 12.5 miligramos bajo una forma de combinación farmacológica, y hoy en día las tiacidas son en general un fármaco que va anexo o conexo con otro antihipertensivo en una combinación a dosis bajas, precisamente para evitar los problemas metabólicos de intolerancia a la glucosa, de inducción de la diabetes o de resistencia a la insulina. En Medellín y en el país en general se hace mapas, como he mencionado, en los distintos hospitales y programas de diagnóstico cardiovascular en muchos, y lo tienen disponible. En un paciente hipertenso, de nuevo, hay que remitirlo a oftalmología para descartar retinopatía en el fondo del ojo. Lo puede hacer un médico general. Pues. Hay un aspecto importante, es el fondo del ojo hay que hacerlo bien, porque normalmente con el oftalmoscopio convencional tenemos una visión reducida del fondo del ojo, y si bien podemos ver los cruces y algunos de los vasos cercanos al nervio óptico, la visualización apropiada del fondo del ojo requiere una mejor capacitación para hacerlo, y eso generalmente lo hacen los oftalmólogos o los optómetros. Entonces, las recomendaciones de la guía que apareció, como se los mostré, es que si un paciente no ha sido revisado en los últimos 2 años y se tiene que evaluar el daño a órgano blanco, debe ser evaluado por oftalmología o por un optómetro. ¿El vino tinto es bueno para la enfermedad cardiovascular? Es otra discusión grande, porque en general, como mencioné a lo largo de la presentación, el alcohol en dosis bajas, un trago de cada bebida en su respectiva medida. O sea, el vino es en copas de las copas de vino, el aguardiente es en copas de las de aguardiente. No podemos switchar eso. No podemos echar el aguardiente en copas de vino y el vino en copas de aguardiente, porque las medidas y los porcentajes de alcohol cambian. Entonces, cada licor en su respectivo medida tiene un efecto saludable en cuanto al HDL y a la disminución de la enfermedad cardiovascular, pero no por eso podemos inducir a alguien a tomar alcohol para proteger su sistema cardiovascular, porque hay otras cosas que son mucho más efectivas, que no crean adicción, que no producen estados de cáncer en algunos casos, o riesgo social, como el ejercicio, bajar de peso, bajar la sal. Entonces, si bien eso es benéfico, hay otras cosas igual de benéficas que no tienen riesgos de otro tipo. Por eso no se puede hacer esa recomendación. Rubén Antonio Uribe pregunta que considera importancia el tema de calibración o validación de los tensiómetros para automedición en casa. En nuestro medio, ¿cómo abordar el tema? Es correcto, es muy importante que los equipos estén validados en primer lugar y calibrados también. La mayoría de las hospitales tienen que tener hoy por norma los procesos de habilitación requieren las calibraciones de los equipos médicos,
y la mayoría de los proveedores de equipos médicos tienen sistemas de calibración a los cuales uno puede recurrir cuando necesite ese servicio. En la ciudad de Medellín, desde donde estamos hablando, existe como tal, pero estoy seguro que es posible en cada sitio tener quien lo haga con una llave en T para hacer la medición simultánea con un equipo de referencia. Pregunta Julie Tatiana Gaitán, pero en 20 minutos de consulta es casi imposible hacer un control ahora realizar un fondo de ojo en cada paciente. Es correcto, yo creo que la valoración clínica de un paciente es muy importante y si es un diagnóstico de primera vez, aún más, porque me permite determinar hacia el futuro cuál va a ser el rumbo que yo le voy a dar a ese paciente y cuáles son los tipos de manejos complementarios o si lo voy a enfatizar en los programas de enfermería o a requerir seguimiento médico más frecuente. La inquietud es válida en cuanto al tiempo, es algo que hay que mirar y si es necesario objetarlo porque la guía no habla de tiempos, sino digamos de las recomendaciones, hay que entrarlo a considerar en un momento determinado. Gloria Sofía pregunta, ¿se recomienda como rutina, como prueba de laboratorio para los pacientes con diagnóstico de hipertensión el programa potasio sérico y calcio? No, la respuesta es no, de entrada, a no ser que exista alguna sospecha de causa secundaria de tipo endocrino. Digamos, en la primera consulta podría ser que no. En la evolución se lo va a decir, pero hay varias cosas importantes. Si usted coloca un diurético dentro del esquema, siempre debe medir potasio en el seguimiento, porque a partir de ahí es que se identifican los aldosteronismos primarios y algunas otras patologías endocrinas derivadas. Entonces, digamos como norma general para los programas, nosotros podríamos decir que no, pero hay que hacerlo en el seguimiento. Joana Santa pregunta, ¿se puede escuchar nuevamente la teleconferencia? Está disponible para que lo puedan hacer porque queda grabada. Desde la corporación IPS SSC Medellín pregunta si la IPS no cubre en el mapa y encuentro a un paciente con cifras de 150-90 en 2 ocasiones en la misma consulta. ¿Debo iniciar antihipertensivo o debo citar a otra consulta para una nueva toma de presión? Ahí sí indica el tratamiento, ya que no es recomendado la toma seriada. Lo que me está explicando es una toma seriada, porque tiene 2 tomas, cifras de 150 en 2 ocasiones en la misma consulta, listo, ahí va una. Viene una segunda medición, segunda toma, va a ser parecido a lo que encontró inicialmente. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que estos pacientes tengan automediciones ambulatorias. Quiero aprovechar esa pregunta para decir, hay una técnica nueva que no tenemos, creo, en Colombia todavía, que se llaman las automediciones automáticas de presión arterial. Un individuo que va a una consulta de un programa se lleva a un cuarto al lado donde se hace el programa, en donde esté solo, y hay un equipo digital que toma 5 presiones cada 3 minutos, sin nadie al lado, o sea, solo el paciente con un equipo digital. Esas 5 tomas de presión arterial se utilizan, generalmente se borra la primera, las otras 4 se promedian y se hace una medición y se usa como una alternativa. Estoy seguro que esos equipos van a empezar a llegar a este país. Es una alternativa para las tomas porque sin ninguna duda el factor humano se está quitando como una variable para poder hacer el diagnóstico de hipertensión, porque incide mucho en la hipertensión de una persona. El paciente se pone o ansioso, desarrolla todo el fenómeno de bata blanca. Entonces, el diagnóstico de hipertensión no es exacto con un observador presente del área de la salud. Preguntas de remedios, estamos construyendo la guía de hipertensión en la S. ¿Qué norma o literatura debo tomar? Yo creo que puede revisar la guía misma colombiana. Al final de la guía ustedes van a encontrar una gran cantidad de literatura complementaria. De todos modos es importante tener en cuenta que existiendo una guía colombiana es importante apoyarse en ella porque va a ser, como he mencionado, la que el ministerio y los institutos de tecnología en salud van a ir a valorar si usted está siguiendo. Ivonne
Coral pregunta, ¿puede por favor escribir la dirección web donde poder acceder a la grabación de esta videoconferencia? A continuación que terminamos lo van a tener disponible para que lo puedan accesar apropiadamente. Marlin pregunta, para pacientes que han cambiado su estilo de vida y disminuido sus cifras de tensión arterial, ¿es necesario dejarle para siempre un medicamento antihipertensivo? Ya lo expliqué, pero aprovecho la pregunta de Marlin para que usemos una palabra mejor que tensión arterial, usemos presión arterial. Hay una diferencia entre presión arterial y tensión arterial. La tensión es un concepto físico sobre una superficie. La presión es un concepto biofísico sobre un área como la circulación. Entonces es más apropiado usar la palabra presión arterial que tensión arterial. Más adelante me preguntan, María 2 de nuevo, si las guías recomiendan ecocardiografía, ¿por qué a los que trabajamos con el sisbémetro salud no se nos dejan ordenarlo? ¿Por qué no lo autorizan y tiene que ser remitidos a internista para que lo mande? Y ahí sí lo autorizan, pero si lo remiten directamente, en el 90% no lo manda el internista, luego las guías se califican como no mandado. Muy compleja la pregunta y muy difícil de respondérsela desde lo que yo estoy hablando. Creo que eso es algo que debe ser llevado a las reuniones de los programas, ¿cierto? Desde la misma administración y gerencia de Metrosalud y desde la forma como se implemente la guía, si se va a hacer, hay que acatar muchas de las recomendaciones allí dichas, y esa incluye cuál va a ser el curso bajo el cual el paciente debe ser y quién debe ordenar los procedimientos. Del Atlántico preguntan, ¿el error humano en la toma de la tensión arterial, volvemos a hablar de presión arterial, igual que las fallas técnicas en la calibración de los aparatos que actualmente utilizamos en Colombia, nos dan mucho error en la sobre o subdiagnóstico de hipertensión? ¿Cómo minimizar ese problema? Entonces, también lo mencioné brevemente, pero lo enfatizamos aquí. La toma apropiada de la presión arterial es extremadamente importante y no siempre se hace los pasos requeridos. Entonces yo creo que lo primero es que quien hace una medición de la presión arterial debe estar seguro que está siguiendo toda la recomendación técnica para hacer la medición apropiada. Y esa recomendación técnica pasa por algunas cosas grandes. Uno, que el brazo esté descubierto, que esté situado al nivel del corazón apoyado en alguna superficie, que el brazalete se coloque 2 centímetros por arriba del pliegue del codo, que se haga primero la medición palpatoria de la presión sistólica para definir hasta dónde se sube el tensiómetro después de eso, que se haga un descenso de 2, máximo 3 milímetros por segundo cuando se está desinflando el manguito, que se haga la medición inicial con la auscultación del primer sonido y la diastólica con la desaparición del sonido, y todos esos pasos deben ser hechos en forma muy apropiada. Si yo lo sigo bien, entonces voy a tener muchos menos errores en las tomas y me voy a acercar más a una presión verdadera en una persona. Gloria Sofía pregunta, muchas gracias, muy buena conferencia, ¿qué más decimos? María Cecilia Echeverry, según la guía, el control se debe hacer por enfermería y médico intercalado cada 3 meses o cada 6 meses. También es muy buena pregunta. Normalmente los programas lo deben hacer alternativo. El primer control lo hace el médico con un soporte de enfermería al final para hacer las recomendaciones de seguimiento y para las medidas de adherencia, con un seguimiento por enfermería, como he mencionado, ya sea telefónico o con mensajería cuando está disponible. Pero el siguiente control lo puede hacer enfermería. A los 3 meses varía, pero puede ser entre 3 y 6 meses, dependiendo del estadio de la hipertensión del paciente. Y con el siguiente, otra vez por el médico, como está así descrito.
María 2, hay instituciones como la Fundación Médico Preventiva donde a los pacientes jamás se les revisa otra cosa que no sea signos vitales porque todo es grupal y nunca se les hace ni una individual al año. Esto es legal. Muy compleja la pregunta. Yo creo que la recomendación es que un paciente debe tener una valoración individual de su presión arterial como parte del seguimiento. Las actividades grupales son complementarias y son parte del seguimiento de una población con riesgo cardiovascular, en este caso con hipertensión arterial, pero igualmente hacen parte del complemento de los programas. ¿Hasta qué límite de presión arterial debo iniciar tratamiento? Es decir, si encuentro un paciente con una presión de 180/100 en una sola toma, ¿qué debo hacer? Cuando la hipertensión es severa, es muy probable que el paciente sea hipertenso de verdad. O sea, normalmente si el estadio de la presión es 180/100, digamos el 180 que aparece ahí, a pesar de que yo haga una automedición en casa, a lo sumo podrá ser 160 o algo parecido, pero entonces igual va a estar en la categoría de hipertenso. Lo que ocurre es que es importante hacer un diagnóstico genuino de cuál es el estadio, porque el manejo farmacológico o no farmacológico cambia. Entonces, si el paciente con ese valor de presión arterial, cuando yo le hago una medición ambulatoria, baja a un estadio 1, entonces lo puedo manejar no farmacológico los primeros 6 meses, pero si sigue en estadio 2, tengo que hacer tratamiento farmacológico generalmente de entrada. Por eso es importante hacer el seguimiento y el diagnóstico apropiado. Yo creo que ahí terminamos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenas preguntas todos. Sí, estoy aquí disponible unos minutos más, pero igual muchas gracias a todos por su presencia. Les deseo una feliz tarde. Que estén muy bien.